Muy bien. Vamos a empezar con una oración. Los demás podéis poneros de rodillas, los que podáis. Amado Dios y Padre, que estás en el alto cielo, tenemos que agradecerte, Señor, porque sin duda alguna nos amas tanto, que nos das vida hasta este momento. Gracias por este magnífico sábado que nuevamente podemos vivir. Gracias, Señor, por la escuela sabática tan edificante que hemos tenido en el día de hoy, por toda esta presentación de todos estos libros para extender la obra, que sabemos que tú vas a bendecir. Y gracias ahora también por ese momento en el cual también podemos compartir tu palabra. Señor, en primer lugar, te rogamos que tu Espíritu esté aquí, Él tome posesión de mí para que sean tus palabras. Que el tema, Señor, pueda ser de edificación para aquellos que lo escuchen, para aquellos que tal vez no han oído nunca hablar de Él. Y que, Señor, que todos juntos, este grupo y los que se van a añadir, sigamos haciendo tu obra, sabiendo que queda muy poco tiempo y hay mucho por hacer. Que vayamos adelante, Señor, con esta obra, sabiendo que tú estarás con nosotros, aunque, como decía la escuela sabática, invisiblemente, pero sabemos que estás con nosotros, lo vemos en el día a día. Señor, ayúdanos a tener esa confianza, esa seguridad, y que trabajemos en ella, Señor, hasta aquel día que nos lleves al descanso o vengas a buscarnos. Señor, que tu paz quede aquí con nosotros. Ayúdanos a guardar tu sábado como es debido. En nombre de Jesús te lo queremos pedir todo. Amén. Muy bien, hermanos, siento que es muy tarde. Sé que los hermanos que están al otro lado del charco, por así decir, bueno, para ellos mejor cuanto más tarde es, ¿no? Porque les viene mejor el horario, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a que el sermón termine sobre 1:30 o 2 de aquí, y a 1:30 vamos a empezar, ¿eh? Bueno, nos hemos alargado, la escuela sabática francamente ha estado extensa, pero muy aprovechosa, desde luego, muy provechosa. Y bueno, la sorpresa que Víctor nos ha dado con esta presentación de todos esos libros que el ministerio está llevando adelante, bueno, sin duda alguna también ha quitado un tiempo, pero también era necesario presentarlo. ¿Sabéis? Yo al final de este PowerPoint tengo también esos libros, pero bueno, tal vez lo dejaremos ya al lado porque ya se han presentado, ¿eh? Lo que sí que tal vez sacaremos es la diapositiva de los hermanos que en diferentes países lo están repartiendo, ¿eh? Ya son 8 hermanos en diferentes países que lo están haciendo. Y bien, vamos a llegar ya al final, y digo al final porque no solo será el capítulo 9 de Esther, sino que será el 9 y el 10, puesto que el 10 tan solo son 3 versículos. Y como es una continuidad también de cómo termina el capítulo 9, digo, pues bueno, lo añadimos y ya concluimos con eso, ¿eh? Y bien, como siempre hemos hecho, vamos a hacer un breve repaso de lo que hasta ahora hemos estado estudiando. En el capítulo 1 vimos cómo el rey Asuero llamó a la reina Vasti a su presencia para demostrarla ante todos los convidados, y ella se negó, ¿eh? Y entonces se la desechó como reina, ¿verdad? En el capítulo 2 se hace buscar entre todas las doncellas del reino, pues alguna joven que pueda ser candidata como sustituta de Vasti en el reino, ¿verdad? Se me pasó. En el capítulo 3 vemos esa trama de Amán que desea destruir a los judíos. ¿Por qué? Porque él siempre pasa por delante de Mardoqueo y Mardoqueo no le rinde pleitesía. Y eso a él le conmueve, ¿verdad? Y decide exterminar a todo el pueblo judío el día 13 del 12º mes. Y ahí ya hablamos acerca del 13, un número que el Vaticano ha utilizado mucho. Siempre que ha habido pues un cambio de papa, etcétera, siempre, bueno, Víctor lo ha presentado en las conferencias, ¿verdad? Cómo concuerdan las horas, cómo concuerda todo da 13, todo 13, es la obsesión que ellos tienen con el 13. Pero bueno, el 13 es el número del Señor, porque son 12 discípulos más 1, Cristo, 13, ¿verdad? Pero el diablo, ¿qué hace? Copia lo del Señor y lo toma para él, ¿no? Y así ha hecho con el 13 y otros números y otras cosas, ¿eh? Bien, el capítulo 4 dice que Esther promete interceder por su pueblo ante ese decreto que en el capítulo 3 se hizo de aniquilación del pueblo judío, ¿verdad? En el capítulo 5, Esther invita a Asuero y Amán a un banquete porque quiere hacer un pedido, pero no lo hace ahí, sino que vuelve a invitarles
a otro banquete, ¿verdad? Y entonces en ese otro banquete va a declarar el pedido que ella tiene en su mente. El capítulo 6 dice que el rey no puede dormir, una noche de aquellas que se le va la mente, no puede dormir, y quiere saber qué se hizo con Mardoqueo, aquel hombre que, digamos, ¿cómo se llama esto ahora? No me sale. Denunció una conspiración que había contra el rey. Y gracias a esa denuncia, pues el rey se salvó, ¿eh? Y aquellos dos personajes que iban a hacer esa conspiración fueron quitados de en medio, ¿no? Y claro, ahí estaba Amán en el patio esperando ver al rey para pedirle, aniquila a Mardoqueo, ¿no? Quítalo, he hecho una horca para él y tal, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, que lo ve, dice, ¿quién está en el patio? Dice, Amán, pues que entre. ¿Y qué se hará al hombre que ha hecho honores al rey y tal y cual, ¿no? Y él, claro, pensando qué será él, dice, bueno, pues se le vestirá el vestido real, se le subirá en el caballo real, se le anunciará por la ciudad. Dice, ¿ves? Y hace esto con Mardoqueo. Pff, qué chasco, ¿no? Él tuvo que hacerlo con toda su rigurosidad, su vergüenza, y bien, cuando llega a casa, pues lo denuncia, lo anuncia a sus familiares y le dicen, si ha pasado esto, vas a caer ante Mardoqueo, vas a caer ante él. Y bueno, luego ya llegando al capítulo 8, vemos cómo Mardoqueo es engrandecido. Amán fue ya, utilizó aquella horca que era para Mardoqueo, fue utilizada para él, se le quitó de en medio, pero bueno, hay un decreto que tiene que llevarse a cabo el día 13 del 12º mes. Y bueno, veremos pues qué es lo que ocurre. Que aquí dice el capítulo 8, Mardoqueo es engrandecido, Esther suplica que las cartas de Amán sean anuladas y Asuero concede a los judíos que se defiendan. Honores a Mardoqueo y gozo de los judíos. Y bueno, entonces veremos qué es lo que nos depara el capítulo 9 en cuanto a esto. Y comienza así en el versículo 1. Dice, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y utilizando el comentario bíblico, bueno, en el versículo 1 solo hay esta paráfrasis que dice, compárese con Daniel 6:24. ¿Qué dice Daniel 6:24? Bueno, ¿recordáis que Daniel fue echado en el foso de los leones? ¿Y qué pasó? ¿Lo destrozaron? No, él salió libre. Pero el versículo 24 nos dice que todos aquellos que conspiraron contra Daniel, incluso sus familias, fueron echadas en el foso de los leones. Y aún no llegaron al foso, que ya fueron despedazados. Es decir, como quiero decir que el Señor está con su pueblo. Y el Señor libra a los suyos. Y al igual que hubo esta experiencia de Daniel, pues parece ser que los judíos iban a tener también esa experiencia allá en los reinos persas. Versículos 2 nos dice, veremos si la voz aguanta, porque este es uno de mis problemas también. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Nos fijamos cómo realmente, finalmente el Señor hizo que los judíos tuvieran tal protagonismo que todos les temiesen, porque ellos tenían un Dios distinto, un Dios fuerte, un Dios protector. Y dice el comentario, se reunieron de acuerdo con la primera disposición del decreto, en sus ciudades, es decir, donde hubieran judíos. Habían procurado su mal, dice el pasaje. Se destaca aquí el carácter defensivo del proceder de los judíos. Solo procedieron en contra de los que sabían que eran sus enemigos. Es decir, ellos no atacaron a todos los que había en el reino, porque allí había pueblos de todas partes del mundo, conocido. Solo iban contra aquellos que iban a ir contra ellos, por así decir, ¿no?
Versículo 3 dice, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos, a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. ¿Cómo cambiaron las cosas, verdad? Iban a ser aniquilados y sucede todo lo contrario. Ellos salen a flote y los demás sucumben. Dice el comentario, príncipes. Los capitanes eran gobernadores provinciales. Oficiales del rey, dice los que se ocupaban de los asuntos reales. Apoyaban a los judíos, dice el pasaje, mediante su apoyo moral y quizá también por la fuerza de las armas. Es decir, que todo el reino estaba a favor de ellos. Habían cogido tal simpatía que todos estaban a favor de ellos. Imaginaros, si ese decreto salió en contra de los judíos en ese momento, ¿cómo no podía salir otro decreto en contra de otro pueblo que hubiese en el lugar, verdad? Pues claro, entonces todos hicieron piña, ¿no? Al lado con ellos. Había caído sobre ellos, dice, el cargo de Mardoqueo era ya ampliamente conocido. Claro, Mardoqueo llegó a ser el segundo en importancia en el reino, después del rey, ¿verdad? Pues era ampliamente conocido. Versículo 6 nos dice, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, solo en la capital. Mataron entonces, dice, a Parsandata, a Dalfón, a Aspadata, a Morata, a Adalía, a Aridata, a Parmasta, a Abisai, a Aridai y Baizata. Dices, bueno, ¿quiénes son estos, no? En Susa, capital del reino, dice el comentario. Esta matanza quizá tuvo lugar en la parte alta de la ciudad, donde estaba situado el palacio, o en las proximidades de este, o a lo mejor dentro de sus recintos. La colina de la Acrópolis tiene unas 50 hectáreas de extensión. Allí se encuentran los restos de palacios, edificios públicos y otros edificios. Este era seguramente la parte más densamente poblada de esa ciudad. Las excavaciones del palacio de Darío I cubren unos 6.000 metros cuadrados. En esta colina se hallan los restos de residencias, así como del palacio mismo. Esta zona quizá estaba densamente poblada, es decir, que esos 500 posiblemente fueron en ese lugar donde cayeron. Versículo 10. 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Es decir, que aquellos 10 nombres tan extraños eran ¿quiénes? Los 10 hijos de Amán, que habían concordado pues con su padre, con la madre, que exterminaran en la horca a Mardoqueo. 10 hijos de Amán. Dice, es interesante notar que los nombres de los hijos de Amán son persas, a pesar que él era madianita, ¿verdad? Y los nombres de los hijos son persas. Bueno, él estaba en el reino, ¿no? Era edomita. Pues ya me he equivocado, ¿ves? Gracias. Sus bienes, dice, los judíos procuraron que fuera evidente que no los impulsaba el deseo de apropiarse de los despojos de sus enemigos. Es decir, no se apoderaban del botín de ellos, sino que solo castigaban a aquellos que estaban en su contra, pero no tocaban nada de sus bienes. Versículo 11 dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Número de los muertos, dice. En las guerras antiguas se acostumbraba a contar la cantidad de muertos para registrar su número exacto. Bueno, hoy se hace igual, hoy también se suele hacer, ¿no? Y no son tan antiguas. Parece que en esta ocasión solo se hizo un cálculo aproximado. Sin embargo, el rey procuró estar bien informado. Él quería saber cómo iba esa guerra, ¿no? Versículo 12, dice, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, que habrán hecho en las otras provincias del rey. ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y aquí vemos pues algo chocante, ahora lo veremos. ¿Qué habrán hecho? Dice, no es una pregunta sino una exclamación, como si el rey hubiera dicho lo que habrán hecho en el resto de las provincias del rey, ¿no? Grande tuvo que ser el número de las víctimas, si solo en Susa perecieron ya 500, ¿no? 127 provincias con sus ciudades, ¿cuántos no habrían caído? Y Esther responde, si place al rey,
concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron tampoco sus bienes. Pero bueno, es paradójico, fijémonos. ¿Es que hemos leído que habían muerto a los hijos? Y ahora que dice que deben ser colgados. ¿Qué pasa? ¿Los matan 2 veces? Bueno, hay veces en que, en la Biblia a veces los acontecimientos se describen futuros, se describen en un versículo y luego posteriormente se detalla ese acontecimiento. Aquí es el caso. No fueron muertos, estaban ahí, por así decir, detenidos, pero debían ser muertos. Por eso ella hace este pedido y luego fueron colgados también en esa horca. Y ahora aquí dice, concédase. ¿Por qué Esther pidió otro día de matanza? No es claro. Dice, sin embargo, no parece que hubiera hecho ese pedido sin consultar primero con Mardoqueo, como siempre hacía, lógicamente, el cual seguramente tenía medios para saber cómo iban las cosas. Como primer ministro de toda la nación, quizá Mardoqueo sabía que estaban vivos todavía muchos enemigos de su pueblo y temía que pudieran vengarse. No hay nada que sugiera que procedía movida por un ciego espíritu de venganza. Simplemente que, bueno, aquellos eran enemigos. En un momento dado tal vez podrían levantarse nuevamente, pues se les quitó la vida para evitar eso. Versículo 16 dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75.000, pero no tocaron sus bienes. Es decir, que son muchos los que cayeron en manos de los judíos, y de los judíos ni uno. Ahí no se menciona que muriese ningún judío. Esto fue el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Es una fiesta que se inició allí, la fiesta del Purim, y que aún hoy la está practicando el pueblo judío. Recordando aquella batalla que tuvieron en aquel reino persa, en los cuales el Señor los libró, por medio de la mano de ellos mismos, los libró de sus enemigos, sin caer ni uno de ellos. Aún hoy celebran esa fiesta. El comentario dice, se pusieron en defensa de su vida, actuaron en armonía con el decreto. El decreto decía eso, que tenían derecho a defender su vida. No se podía derrocar ese decreto. Dice que en Persia la ley no se podía cambiar. Si se había hecho un decreto, se debía cumplir. Pero se podía hacer otro decreto, pues que fuera contra este, ¿no? Y así lo hicieron, ¿no? Se les dio permiso para defender su vida y así lo hicieron. Los enemigos no pudieron hacer nada. Se atemorizaron ante ellos. Yo no sé la forma en que el Señor los organizó, pero todos tenían temor ante ellos. Descansaron, dice, es decir, vencieron definitivamente a sus enemigos. Ahora los judíos podían descansar de los esfuerzos hechos para defenderse y sin temor de represalias. No quedaba ningún enemigo. Todos habían sido sacados fuera. 75.000, dice el pasaje. Dice en la Septuaginta, dice 15.000. El hebreo quizá pueda traducirse 1.075. La cifra menor es la más probable, según dice aquí. Bueno, no sabemos, la Escritura dice 75.000, los 70 dicen 15.000. Bueno, sea como sea, fueron muchos. Fueron muchos los enemigos que se sacaron de encima, ¿verdad? Versículo 20 dice, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Escribió Mardoqueo, y dice, parece que Mardoqueo primero escribió a los judíos de las provincias para sugerirles que en lo futuro observaran los días del Purim,
en vez de uno como antes habían acostumbrado. Les explicó la razón para celebrar 2 días, sin dar una orden específica al principio. Como su proposición fue bien recibida, envió una segunda carta con plena autoridad para ordenar la observancia de estos 2 días. Y es así como hoy hacen, 14 y 15, ¿verdad? Son días festivos en los cuales recuerdan esa liberación. Versículo 22 en adelante dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Bueno, sabemos las costumbres, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Cuando había un desastre, ¿qué hacían? Rompían las vestiduras, se enterraban en ceniza, ¿verdad? Era un día trágico para ellos, ¿no? Pero cuando había alegría, pues había banquetas, había fiesta, ¿verdad? Es decir, que eran expresivos, al máximo. Sí. Versículo 23 dice, los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan de destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Bueno, ellos también echaron otro pur, ¿no?, que fue la suerte contra los enemigos, ¿no? Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Bueno, vemos ahora el por qué Esther llegó al reino. ¿Fue por casualidad? Todo estaba dirigido por el Señor. A pesar de que aquí no se le nombre, el Señor dirigía todo. Sabía que iba a pasar eso, y el Señor tenía que poner un medio, y ese medio era pues Esther, que sería pues la más querida en palacio, ¿no?, por el rey. De tristeza se le cambió en alegría, dice el versículo 23 del comentario. Esta fue la nota tónica, la idea dominante de los días de Purim, ante la cual todos los demás era secundario y quedaba subordinado. La tristeza se convirtió en alegría. Este espíritu aún caracteriza la celebración del Purim hoy. Aún hoy es un día de fiesta. Versículos 26 dice, por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Purim, dice, los judíos tomaron la palabra persa suerte y le dieron un plural hebreo. Quizá eligieron la forma plural de la misma porque Amán echó suerte varias veces o porque los judíos celebraban fiesta en 2 días sucesivos. Es decir, la pluralizaron, por así decir, ¿no? Ellos vieron, dice, los argumentos de Mardoqueo habían sido confirmados por su propia experiencia personal, por el recuerdo de lo que llegó a su conocimiento. Versículos 28 dice, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones y familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y el comentario nos dice respecto a esto, estos días de Purim, dice, es un hecho curioso la adopción universal de la fiesta de Purim por la nación judía. Joiacim, el sumo sacerdote de ese tiempo, debe haber dado desde el principio su aprobación a esta fiesta y haberla incorporado en el calendario eclesiástico de la nación. De lo contrario, difícilmente habría alcanzado su carácter universal. Ellos tenían esas 7 fiestas, que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Pero claro, se añadió esta como una octava. Y claro, el sacerdote tenía que dar el consentimiento. La fiesta debe haberse hecho obligatoria por orden religiosa y no civil. Los judíos de ese tiempo resolvieron que su observancia fuera perpetua. Los judíos celebraban esta fiesta hasta el día de hoy. Esta segunda carta que hizo Mardoqueo, sí. La primera carta fue la mencionada en los versículos 20 al 26. Después se escribió una segunda carta para confirmar su observancia. No se divulgó como un decreto ni en el nombre del rey, sino como una carta en nombre de Esther y de Mardoqueo.
Es decir, no fue una orden del rey, sino que la determinaron ellos, Mardoqueo y Esther. Versículo 30 dice, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Dice el comentario en el versículo 30, eran cartas sencillas que contenían saludos de paz y de verdad, y que hablaban del fin de los ayunos y de los lamentos. Recordemos que cuando ellos supieron acerca del edicto de exterminio, todos ayunaron y lamentaron y rasgaban sus ropas, etc. Era el fin ya de eso, se había terminado esa crisis. Versículo 32 dice, el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Dice, parece hacerse referencia a otro documento, además de la carta conjunta de Esther y de Mardoqueo. Quizá el libro de registro, el diario de Esther, quizás fuera eso. Bien, y este es el final del capítulo 9, en el cual se ha hablado mucho de esta fiesta del Purim. También hay una fiesta que el pueblo de Dios tiene que celebrar en un futuro, ¿verdad? Y tiene relación con eso, lo veremos. Vamos a ver ahora el capítulo 10 porque tan solo son 3 versículos y ya pues lo vamos a concluir hoy también, en el cual hablaremos sobre la grandeza de Asuero y el engrandecimiento de Mardoqueo. Y el versículo 1 dice, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. Dice que Darío Estaspes había sido el primer monarca persa en establecer un impuesto universal, pero Jerjes, Asuero, se distinguió como recaudador de impuestos. El impuesto debía reajustarse de vez en cuando, y Jerjes se vio en la imperiosa necesidad de pedir más impuestos después de volver de su desastrosa campaña ¿contra quién? Contra Grecia y aquellos famosos 300, que aquí salieron escaldaditos y tuvieron pues un derroche tremendo económicamente, por eso tuvo que poner estos impuestos. Las costas del mar, dice, en este caso, las provincias marítimas que bordean el Mediterráneo y el Egeo, durante mucho tiempo estuvieron ocupadas por guarniciones persas, aún después del desastre de Grecia, y estaban incluidas en cualquier impuesto que demandara Jerjes. Él pudo haber pedido un impuesto a las islas del Egeo, aunque en realidad no hubiera podido cobrarlo. Pero pedirlo lo pedía, si sale, sale. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Sería interesante poder obtener estos libros y ver ahí todas estas historias. Cuando se dice, no, es que la Biblia tiene muchas fábulas y tal, bueno, todo esto es historia. La Biblia lo describe como histórico, ¿verdad? Y sería bueno pues también poder, no sé si se habrán encontrado estos documentos, no sabemos. Sabemos que el Señor lo dijo, si vosotros callaseis, las piedras hablarían, ¿no? Y vemos cómo las piedras, ahí tenemos una muestra, cómo las piedras han hablado, y han dicho que la Biblia tiene razón, en muchos aspectos. Bueno, tal vez en eso también se pueda conseguir. Reyes de Media y de Persia. Dice, es notable que el autor del libro de Esther reconoce la íntima relación entre los dos imperios iraníes. Iraníes, fijémonos dónde estaban ellos, Hace notar que un libro contiene el registro de ambos. Aquí se coloca a Media antes de Persia, por motivos cronológicos, pues la historia de Media es anterior a la historia de Persia. Por eso se le daba un mayor énfasis en la primera parte del libro de las crónicas. Y el versículo 3 dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. Fijémonos. Y fue allá pues como esclavo, por así decir, ¿no? Fue llevado contra su voluntad, pero en cambio prosperó de tal manera que llegó a ser el segundo, ¿verdad? Y los judíos estimados, Y estimado también por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y el comentario termina diciendo que como gran visir o primer ministro, es lo que fue. Estimado dice que fue popular entre sus hermanos. Bueno, aquí dice entre sus hermanos.
Su linaje, en este caso, probablemente todos los judíos, pero yo diría que más, porque dice que todo el imperio estuvo de acuerdo con los judíos y se pusieron al lado de los judíos. Y bueno, ahí no todos eran judíos, se supone que habría pues otras también nacionalidades, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿qué nos dice Ellen White respecto a estos capítulos o este capítulo que hemos leído hoy, que hemos estudiado hoy? Por eso hasta ahora no habíamos sacado estas notas, porque ella había hablado acerca del capítulo 6 y 7, pero quedaba saber qué opinaba, qué escribía acerca del capítulo 9 y 10. Y ella nos dice en Profetas y Reyes, páginas del 443 al 445, dice: en el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo, mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. ¿Lo dice esto la Biblia? ¿Lo dice eso el libro de Esther? En cambio, Ellen White añade que ángeles espléndidos en fortaleza, excelsos en fortaleza, estuvieron ahí con ellos, apoyándoles. No es extraño que cayera temor sobre todos los pueblos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ahora, había saltado algo. Mardoqueo había sido elevado al puesto de honor que ocupara antes Amán. Fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, y aceptó a la multitud de sus hermanos, en Esther 10, pues procuró el bienestar de Israel. Así fue como Dios devolvió a su pueblo escogido el favor de la corte medo-persa e hizo posible la ejecución de su propósito de devolverlos a su tierra. Pero transcurrieron todavía varios años y fue solamente en el 7º de Artajerjes I, sucesor de Jerjes el Grande, cuando un número considerable de judíos volvió a Jerusalén bajo las direcciones de Esdras, que es lo que con Ángel estamos estudiando ahora, ¿verdad? Como todo tiene una relación una cosa con otra. Como realmente pues el Señor los protegió de tal manera para que cuando aquellos 70 años se cumplieran, ¿qué van a hacer los judíos? Regresar a reconstruir Jerusalén, y no solo Jerusalén, sino también el templo, que para ellos era lo más, ¿verdad? Dice más Ellen White aquí, dice: los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época, fijémonos. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró: entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué se encuentra esto en Génesis? No, esto se encuentra en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 12, 17. Nos está hablando de ¿qué? De un futuro. Y lo está haciendo un paralelo ¿con qué? Con la experiencia que vivieron los judíos allá en Persia. Dice: algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. Es decir, algunos van a pertenecer a ese grupo de 144.000, ¿verdad? Y verán cumplirse estas palabras. Aunque hoy ya estamos viendo cómo todo va llevando a ese fin, ¿verdad? El mismo espíritu que en los siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, fijémonos, y ahora aquí podríamos citar los valdenses y tantos otros, ¿verdad? Hugonotes, etcétera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Aún ahora se están haciendo preparativos para este último gran conflicto. Y no lo estamos anunciando, ¿no es así? Que se está haciendo preparativos contra el pueblo de Dios. Allá se hizo un decreto. ¿No habrá decretos aquí contra nosotros también? Contra aquellos que guardarán el sábado, que irán contrarios a toda la sociedad mundial. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta y por tanto debe ser exterminado. Estorban en la sociedad, deben ser quitados, porque ahora podemos tener 1000 años de paz y estos estorban, estos los tropean.
La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. No es que ahora hay que guardar el domingo porque Cristo resucitó en domingo, pero ¿ordenó algún discípulo? Él mismo, Cristo mismo, ordenó que se guardase el domingo. ¿Verdad que no? Es un invento que luego se hizo, bueno, que el diablo puso en la mente, ¿verdad? Sobre todo en la Iglesia Católica, que ya decretó ese día como su día, su marca, por así decir, y bueno, y todo el mundo, incluyendo, tristemente es así, adventistas, van a participar en ese día. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares, es decir, de todo el mundo. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concentrarse contra el pueblo de Dios. Fijémonos, hombres importantes. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la Iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. Ministros de la Iglesia, de viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. No pudiendo presentar una así, dice las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. Como no tendrán argumentos para ir contra la verdad de Dios, pues pondrán leyes humanas. Tenéis que obedecerlas, si no, vais contra el mundo. Al fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Saldremos vencedores. Tal vez muchos seremos llevados al descanso, porque habrá una tremenda persecución, como la que tuvieron todos los que nos han precedido. ¿Precedido se dice? ¿Los que han venido antes? Sí, ¿no? Y bien, pero todos murieron con esa fe. Incluso morían cantando himnos, morían orando, ¿verdad? Esa misma persecución se levantará. Y para que solo queden 144.000, ¿cuántos no van a caer? Pero si caemos, si nos toca padecer eso, si caemos con la fe en el Señor, sin duda alguna, la victoria será nuestra. Otra cosa será que, impelidos por todas estas leyes, digamos, abandono y me voy con el mundo. Luego sí que hoy podremos vivir felices aquí, posiblemente un tiempo. Pero caerán plagas, las sufriremos, si hemos dejado el navío, ¿verdad? Si nos hemos apartado de Dios, y luego, ¿qué pasará? Que vendrá un lago de fuego. Muy triste. Por lo tanto, no es el luchar por no padecer el lago de fuego, no, es luchar por estas cosas porque amamos a Dios. Él nos ha escogido, nos ha llamado, unos antes, otros después, nos ha llamado, para algo nos ha llamado, ¿verdad? Él ha visto ahí, pues, algunos talentos en los cuales ve que gracias a nosotros, pues otros muchos pueden llegar al conocimiento del Evangelio, ¿no? Pues vamos a abandonar eso ahora, pues vamos adelante, vamos hasta adelante, que sea lo que Dios quiera, muramos o no, que sea lo que Dios quiera, y firmes y adelante, como dice el himno, ¿verdad? Paralelismos con los días finales y más concretamente con el día de Dios, ese día en el cual vendrá a buscarnos. Bueno, y aquí he puesto unos pasajes que tienen mucho que ver con todo esto. Oseas 6, del 1 al 3. Es uno de los pasajes que más se ha estado presentando en el ministerio. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Por qué? Porque entró el pecado, ¿verdad? Entró el pecado. Y eso para nosotros fue una herida tremenda. Fue una herida tremenda. Pero fijémonos, nos curará y nos vendará, dice. Nos curará.
de esa lepra que ha sido el pecado, ¿verdad? Dice, nos dará vida después de 2 días. Ya que estamos siempre en lo mismo, ¿verdad? 2 días nos dará vida después de 2000 años de Cristo. El tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, si somos fieles, delante de Él por toda la eternidad. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y no es el único lugar donde se habla de esto. Libro de Job, capítulo 5, versículo 18, que también hemos citado en algunas ocasiones, porque Él es quien hace la llaga y también Él la vendará. Él hiere y sus manos, ¿qué hacen? Curan. El Señor nos curará. Nos curará. A pesar de que en esta vida hasta hoy tal vez hemos tenido problemas, pero nos curará sobre todo de lo que va a venir en breve, en poquito tiempo, de lo que va a venir. Nos curará también de eso. Y bien, yo quisiera aquí poner a ver si es posible pasarlo. Digamos, bueno, yo os diría que este sermón he querido compartirlo con otro hermano, con el hermano Javier. Y él, bueno, en el anterior sermón hizo una conclusión magnífica, que es la conclusión de lo que es el libro de Esther, de esto que estamos ahora hablando, la relación con el futuro, con lo que va a venir, con lo que nos espera, lo que el Señor nos quiere dar. Me gustaría pues terminar este sermón con estas palabras que él expresó. Y es lo que yo estuve ahí, bueno, me costó sacarlo, al final gracias a Dios lo conseguí. Adelante, a ver si lo podemos poner. Sí, aquí en este capítulo hay algo que me parece muy interesante. Si nosotros vemos, bueno, ya estamos viendo y se seguirá viendo cómo Esther también representa, ¿no?, a esos 144.000. Exacto. Es decir, y Mardoqueo al tercer Elías, quien prepara a Esther. Sabemos que Esther tiene un momento también de 1 año para presentarse ante el rey, y en este caso estos reyes medo-persas, estos reyes benignos al pueblo de Dios, también son símbolos de Jesucristo. Ajá. Y por el otro lado tenemos a Amán, un descendiente, como decimos, de Esaú. Esaú era el primogénito. Los primogénitos representan en la Biblia a los pastores, a los dirigentes también del pueblo de Dios, ¿no? Y Esaú fue el que se vendió por un plato de lentejas. Pero si vemos, entonces, vemos que Amán era el primer ministro, el portavoz, el que tenía el sello del rey. Es decir, ajá, vamos a ponerlo en el mundo adventista, aquí tenemos a la conferencia general. Sí, bueno, ya lo dijimos en capítulos anteriores. Tenemos a un pueblo, ¿no?, de Dios y de pronto hay alguien que no se quiere inclinar ante Amán, porque Amán en realidad es perverso. Claro, y tenemos a Mardoqueo, exacto, al tercer Elías. Y luego, ¿qué busca Amán? El exterminio entonces de todo ese pueblo, claro, del cual Mardoqueo de alguna manera es la figura prominente. Sí. Pero vemos que también el pueblo de Dios, los judíos en este tiempo, también están ahí porque no habían querido un tiempo antes, cuando tuvieron que ir a reconstruir el templo, regresar, no quisieron hacer caso. Vemos un poco la historia adventista, porque hoy estamos viviendo este momento de lo de 1888, cuando el pueblo no quiso terminar la reconstrucción del santuario, digamos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y vemos que ahora se sufre esta situación. Pero luego, ¿qué pasa? Amán es totalmente enjuiciado y ejecutado, y todo lo de Amán pasa de alguna manera a Mardoqueo. Es decir, a Mardoqueo se le da el anillo de sellar, ocupa el lugar, y luego los bienes de Amán son dados a la reina Esther, al pueblo de Dios, pero Mardoqueo queda como a cargo, digamos, de todos los bienes. Hay un versículo que dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo halle haciendo su trabajo? Le digo, de cierto os diré que lo pondré por sobre todos mis bienes. Entonces aquí vemos también un paralelismo grande de todo este momento de la iglesia adventista, del tercer Elías, una conferencia general ya desechada, y cómo todo pasa, digamos, estos bienes a cargo del tercer Elías, y se convierte en el portavoz de Dios. Sí, realmente es otro... Muy bien, gracias. Bien, creo que es una... Se repite. Veo que es una excelente conclusión, ¿verdad?, a lo que ha sido este estudio del libro de Esther. Que a pesar de que sea una historia de hace 2.700, 2.600 años, ¿verdad?, es actual,
porque nos refleja lo que el pueblo de Dios hoy está viviendo y le toca vivir. Nos estamos dando cuenta cómo uno piensa, ¿por qué hemos tenido que salir de la iglesia? Si la iglesia era el pueblo de Dios, ahí estaba la verdad. ¿Os acordáis que antes he contado yo una experiencia de unas personas que fueron a una sesión espiritista donde preguntaron, ¿dónde está la iglesia verdadera? Y en esa sesión les dijeron, la Ouija les dijo, en la iglesia adventista. Y es verdad, ahí estaba la verdad, y está la verdad, pero la verdad ya se ha corrompido. La han corrompido, lo que antes decíamos en la escuela sabática, toda esa infiltración que ha cambiado las cosas, solo tenemos que ver las escuelas sabáticas. Se está cambiando todo. Por lo tanto, ¿qué haces ahí? Tienes que salir, tenemos que salir de allá. Tenemos que salir. Mírate, esta semana tuve una llamada de un pastor que Ángel conoce bien, pastor Julián García. Y me pidió perdón. Pero no cambia. Me pidió perdón por habernos hecho salir de la iglesia y tal, pero bueno, que cada uno siga con lo suyo y al final, bueno, como quieren decir, todos los caminos de Roma pues van al mismo sitio, ¿no? Y bueno, le dije, hermano, usted ya sabe que nosotros predicamos que los 6.000 años terminan, que Cristo viene en 2031. Bueno, esto ya son ideas, ya no sé qué, en fin. Y ya, pum, vale. Pero bueno, me llamó pidiendo perdón, después de no sé cuánto tiempo hace ya, no sé. Dice, quería hacerlo, y mira, en esa ocasión lo hizo. Pero es triste que pudiendo obtener la verdad, aún está activo, aún está dando estudios bíblicos, aún está jubilado hace 2 años, y aún está haciendo sermones y visitando gente y tal. Un pastor nunca termina, nunca se jubila. Pero la lástima es que pudiendo tener más elementos, pudiendo tener más fuerza para convencer, para dar a las gentes, para que vean la verdad, no lo hacen. En el día viernes, fue ayer por la mañana, me visitó un hermano de la iglesia, David, también lo conocéis, ¿no? Y bueno, venía a darme el pésame por la pérdida de nuestro cuñado, Víctor y mío, que esta tarde, bueno, hay un sepelio en su honor, Y bueno, también estuvimos ahí hablando, y bueno, David, tú sabes, tú fuiste el primero que nos dijiste que sabías cuándo venía Cristo, tú fuiste el primero, y en cambio ahora, no, bueno, es que excusas, ¿no? Excusas. Bueno, tuvo que irse pitando porque dejó el coche aparcado en un vado y tenían que salir y tuvo que irse pitando, no pudimos conversar más. Pero a uno le duele porque dice, mira, esta persona, David, fue el que nos instruyó a nosotros, él y sus padres. Gracias a él estamos nosotros aquí. Y en cambio se ha quedado atrás. Y nosotros, gracias a Dios, hemos avanzado. Ojalá estuviera aquí con nosotros. Ojalá. Las veces que oramos por ello. Pero bueno, aún hay tiempo. Aún parece que hay tiempo, ¿no? A ver si es posible que recapaciten y lo hagan. Pero hay que salir de allí. Esa iglesia que lo fue allá en 1844, hoy ya no es la voz de Dios. Y Ellen White lo escribió en sus tiempos ya. La conferencia general ya no es la voz de Dios. ¿Qué hacéis ahí? Escuchando a pastores que dicen, huid de aquellos que hablan de los 6.000 años, del 31 como de la lepra. ¿Queréis escuchar estas cosas? Él me decía, allí en la iglesia solo se habla de amor y unidad. Dice, yo quiero predicar de profecías y el pastor no me deja. Me dice que no. Pero yo lo voy a hacer. Pero, David, ¿qué haces ahí? Quería decirle, pero se me fue ya. Pero es triste. Y bueno, ojalá estos mensajes lleguen a alguno de ellos, a los oídos por lo menos, y les toque la mente, el corazón, y cambien. Bien, yo quería terminar con unos pasajes de ánimo, sin duda alguna, porque tenemos un gran Dios que está ahí con nosotros, y no debemos temer a lo que venga. No debemos temer, porque tenemos un Dios que, aunque invisible, como decía la escuela sabática, está con nosotros. Segunda de Samuel 22:32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Dónde podemos encontrar más seguridad? Solo en Él. Proverbios 18:10.
Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¡Qué seguridad! Tremenda, ¿verdad? Salmo 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es decir, el Señor nos exaltará, sin merecerlo, nos exaltará. Nos igualará a él, nos llamará hermanos. Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados. Y por último, 2 de Timoteo 4, 18, palabras de Pablo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén tremendamente. Muy bien, hasta aquí pues este estudio que hemos tenido de Esther. Y bien, yo quería presentaros nuevamente los libros, porque hay hermanos que me dicen, hermano, por favor, anunciar los libros, porque tenemos aquí muchos libros y hay que sacarlos, y no tenemos pedidos y tal. Bien, este es el último que Víctor hoy ha presentado también, la historia de los valdenses. Aquí tenéis los 4, del primero al último, Y aquí tenéis pues la hoja de pedidos de los diferentes lugares, diferentes rincones del mundo, donde hay hermanos que están también repartiendo todo este material. Yo sé que el envío desde aquí sale carísimo, pero desde allá pues es más posible, es más probable poder obtener pues, el libro. Por lo tanto, aquí tenéis, los que queráis pues, conectar con esos hermanos, sabed que en todos los finales del estudio de Esther, en cada capítulo final, está esta diapositiva, en la cual podéis encontrar a los hermanos que están pues, participando en esta labor también allá. Que el Señor les bendiga mucho y que el Señor, sin duda alguna, nos bendiga a todos y nos ayude a seguir adelante. Bueno, he terminado con Esther, no sé lo que deparará el futuro, no lo sé. ¿Sabéis? Mi idea era hoy terminar y no hacer nada más, porque esta voz, hay veces que ya sabéis que me quedo un callado y no hay manera. La voz, la espalda, en fin, que no se puede hacer uno mayor. Pero bueno, veremos qué depara el futuro. Lo dejamos ahí de momento. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos pues a ponernos en pie y hacer una oración. Y perdonad que no he dado la bienvenida a todos los hermanos que nos han venido, Jesús y Daniela y bueno, otros hermanos que nos han venido, nuestra hermana Rocío, que la tenemos aquí, muy de tanto en tanto. También, perdón, sí, sin duda alguna. No, recordaba a Aitor, que hace poco él dio su testimonio, un testimonio precioso también, en el like. Y bueno, también a nuestro hermano Comabella, que bueno, le vemos de poquito. Él está en el ministerio, pero le vemos poquito. Y como no, me goza pues tener a mi hija mayor aquí también. Eso como no, ella, su hijito y también a mi yerno Benjamín. Bien, vamos pues a orar para terminar este sermón. Señor y Padre, te agradecemos porque sin duda alguna, a pesar de lo que somos, tú ves en nosotros algo, porque nos llamaste a este camino. Y sin duda alguna tú requieres de nosotros que colaboremos en la obra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que así sea. Sabemos que tú has dejado tu escritura aquí como enseñanza para aquellos que hemos alcanzado el último tiempo. Señor, que no la desechemos, que la estudiemos, que encontremos en ella verdades, esas verdades que tú estás mostrando ahora, en esos últimos días, y otras que quedan por descubrir. Que la estudiemos, Señor, para que tengamos firmeza y fe en ti, confianza en que lo que has prometido lo cumplirás, y también tengamos argumentos para poder compartir con aquellos con los cuales nos cruzamos a diario. Señor, ayuda a tu pueblo, a este ministerio, para que siga creciendo, siga llevando esta labor adelante, este ministerio del Cuarto Ángel. Y también te rogamos por nuestros hermanos que están allá en la iglesia, que, Señor, les ayudes para que puedan ver, aquellos que por lo menos sean sinceros, puedan ver y puedan salir de allá y unirse también a este grupo.
Señor, que hagamos siempre tu voluntad, que nos perdones porque en algunas ocasiones sin duda caemos, pecamos, y te rogamos que nos perdones y nos ayudes, Señor, para que el Espíritu Santo nos ayude a esa santificación que sin la cual nadie podrá estar ante tu presencia. Señor, que tu paz quede con nosotros y que hagamos siempre tu voluntad. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.